me dice que tengo que decirle a ustedes que la grabación se va a hacer, y ya se las dije, y debo desactivar la transcripción porque no sé, inmediatamente me empieza a traducir. Ya, vamos a hablar un poco sobre la historia rápidamente, que eso lo vimos a la pasada, en la clase pasada. Y es importante siempre saber un poco de la historia para que vean cómo ha evolucionado esto y se pongan ustedes ahí los pantalones y sepan cómo va a seguir evolucionando. Hasta dónde podemos llegar con este tema. Eso es lo importante en la historia. De hecho, el primer computador, vuelvo a repetir, computador, es el ábaco, porque me permitía a mí hacer cálculos. No sé si alguno de ustedes en el colegio, en la básica, trabajaron un poco con el ábaco. ¿Alguien de ustedes? Por lo menos yo, en mis tiempos mozos, nos enseñaban el ábaco en el colegio. Esto me permite a mí hacer operaciones, suma, resta, multiplicación, división, incluso hasta calcular logaritmos con estas cositas. Es un dispositivo que lo usaban los chinos. De hecho, si ustedes van a un buen restaurante chino todavía en Santiago, la cuenta no se la sacan con calculadora, sino que se la sacan con estos dispositivos. Que ya ni me acuerdo cómo se usaba, pero son las unidades, las decenas, las centenas, y así uno va trabajando este tema. Eso es el primer dispositivo que ayudó al hombre a hacer cálculos. Y como el computador es eso, un dispositivo que ayuda al ser humano a hacer cálculos, entonces se considera, entre comillas, el primer computador. Nada más que eso. Pueden buscarlo por ahí ustedes y encontrar en los chinos, en estos malls chinos de repente aparecen y los venden ahí. Son baratísimos, así que no. Y por último lo tienen ahí para entretenerse nomás. Después viene otro concepto importante, o otro tema, otro hito importante en este mundo. Fíjense, saltamos del Ábaco, que fue 2000 años antes de Cristo. Más o menos esa es la aparición, 2000 años antes de Cristo, en la cultura china. Saltamos al siglo XII después de Cristo, donde aparece un caballero llamado Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, no es talibán por si acaso, que vivía en Afganistán. Eh, ese es un tema para debatir a futuro. Desarrolló el concepto de un proceso escrito a seguir para alcanzar un objetivo. En el fondo, lo que hizo este señor fue dar una respuesta o decir cómo yo debía resolver, por ejemplo, una ecuación de primer grado siempre. Siguiendo estos pasos, independiente que yo no sepa nada de matemática, él decía, usted va a poder encontrar el valor de X para ecuaciones de primer grado, siguiendo los pasos que él describió. Eso lo hizo en un tratado, apareció escrito eso, y por lo tanto se considera la primera persona que sistematizó la solución de problemas. Y este caballero, Al-Khwarizmi, su nombre derivó al concepto que hoy día tenemos de algoritmo. De ahí viene la palabra algoritmo de este señor, Al-Khwarizmi. Que un algoritmo, ¿qué cosa es? Los pasos que yo debo dar para poder resolver un problema. Y eso fue lo que dijo este caballero y lo dijo en el siglo XII, harto tiempo atrás. Esta es la estatua de él que está allá esto creo que estaba en Irak, creo, si mal no recuerdo. Recuerden que Irak es la cuna de nuestra cultura, por si acaso. Lamentablemente se perdió toda esa historia que había allá. Después de eso saltamos al siglo XVII, en 1612, mire, del siglo XII al siglo XVII, 5 siglos, y no hubo mucho avance. Durante 5 siglos, 500 años, bien poco avanzamos en este aspecto. En el año 1612, John Napier, de los logaritmos neperianos y cosas por el estilo, recuerden el concepto de logaritmo, ¿cierto? Hizo el primer uso impreso del punto decimal. Es decir, este caballero dijo, oye, ¿saben qué? Hay números decimales también, aparte de los números enteros. Y con eso creó los logaritmos y además definió varias tablas para multiplicar. Recuerden que los logaritmos, yo puedo transformar una multiplicación en suma, así que es muy simple todo eso. Eso es lo que ven ustedes en álgebra. Bueno, él hizo eso y creó esas maquinitas. Después, en el año 1622, estamos hablando del mismo siglo XVII, se creó la primera calculadora, no computador. Y la primera calculadora se denominó y se denominaban reglas de cálculo. Y son estas que están aquí en este dibujito.
Con este dibujito, a través del desplazamiento de este émbolo central, yo podía hacer operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Este dispositivo estuvo vigente hasta principios de los 80 en el mundo de la ingeniería. Las primeras calculadoras aquí ya científicas en Chile empezaron a aparecer posterior al año 78, en el año 80 más o menos ya aparecieron las primeras calculadoras. Antes todos los universitarios trabajaban con este tipo de dispositivos para hacer los cálculos en las pruebas. No como ustedes ahora que tienen una calculadora electrónica, ¿cierto? Que les resuelve varias cosas. Y para poder trabajar con esta habían tablas, había unos libros de tablas, que eran libracos con puros números, había que se demoraba mucho. En varias películas de cómo el hombre llegó a la luna en el año 69, ¿cierto? La historia de la NASA, de esas películas, películas normales, ni siquiera históricas, varias, se ven muchas de estas cosas, de estas reglas, y se ven a las personas haciendo los cálculos para poder hacer, por ejemplo, volver la película Apolo 13, por ejemplo, como que vuelve a la Tierra normalmente es que haciendo cálculos. No lo hacían con calculadoras, lo hacían con estos dispositivos. Son súper bonitos. Por lo menos si alguien tiene un número ahí, pregúntenle a sus abuelos, a algunos de ustedes, y él les va a decir que usaban reglas de cálculo. Eso es, y eso vuelvo a repetir, de 1622 hasta fines de los 70, principios de los 80, se utilizaban para hacer los cálculos normales, los que hacemos nosotros con la calculadora. En 1642, estamos igual en el siglo XVII, nuestro amigo y nunca bien ponderado, Blas Pascal, creó una máquina para sumar, es decir, creó una sumadora, la primera sumadora, pero este otro caballero ya había creado unas máquinas multiplicar. Pero este señor lo que incorporó fue que acarreaba de una posición a la siguiente, es decir, el arrastre, la reserva, que antes las máquinas no podían sumar siendo reservas. Y él la hizo a través de estos engranajes. Esta es la máquina, por si acaso. Existe, está en un museo en Inglaterra. Se denomina la Pascalina, porque así se le denominó. Y lo que permite es eso, hacer sumas. Si yo decía 9 más 1, él me decía 1, 0, es decir, acarreaba. Hacía el acarreo. Esto fue creado en 1642, recién esta primera máquina para sumar, que era una máquina pero grandota. Ya de ahí saltamos al siglo XIX, miren, pasamos del siglo XVII, XVIII, XIX, 2 siglos, 200 años, y el avance nuevamente fue pobrísimo, pero ya se van acortando los tiempos, saltamos del 2000 a.C. al 12, del 12 saltamos al 17, del 17 saltamos ahora al 19. En el año 1801, a comienzos del siglo, un señor llamado Joseph Marie Jacquard inventó un telar automático utilizando tarjetas perforadas. Ojo, no era un computador, era esto que está acá, un telar. Pero el telar hacía diseños y esos diseños eran programados en lo que él denominaba unas cintas perforadas, tarjetas perforadas, es decir, la máquina iba leyendo dónde debiese poner el tipo de hilo. Y ese concepto no tiene nada que ver con el computador, por si acaso, sino que era una máquina para poder hacer telares. De hecho, hay una tela llamada Jacquard, que son esas que se usan claramente como alfombra o para los sillones, que tienen unos dibujos bonitos. Esa es la tela Jacquard. Esa tela se hace hasta el día de hoy de esta forma. En 1822, aquí saltamos ya a una persona importantísima en el mundo nuestro, llamado Charles Babbage, diseñó una máquina diferencial. La máquina diferencial calculaba derivadas a través de restas. Es esta máquina que está acá. La trató de crear. Diseñó la máquina, no la creó. Después, posteriormente, en este siglo, con los planos que él hizo, se construyeron las máquinas, pero en el fondo no se pudo construir. Pero la diseñó. ¿Y para qué la quería él? Para mejorar los cálculos de las tablas de navegación. Charles Babbage era inglés y los ingleses durante mucho tiempo dominaron todos los mares porque tenían la mejor flota naval y por lo tanto se preocupaban mucho de las tablas de navegación, de las cartas de navegación. Y como había que hacer cálculos rápidos para saber para dónde íbamos, él diseñó esa máquina. Pero se dio cuenta que era una máquina de propósito específico, es decir, solamente servía para cálculos de navegación, nada más. Entonces dijo, ¿saben qué? Estoy perdiendo el tiempo. Y en 1833, el señor Babbage abandonó su proyecto
por considerarlo demasiado especializado, y empezó a desarrollar, a diseñar lo que él denominó la máquina analítica, que era una máquina que permitía resolver diversos problemas siguiendo la idea del concepto de los telares de Jacquard. Es decir, yo a esa máquina le tenía que dar instrucciones para poder resolver un problema determinado. Es decir, sentó las bases de la computación moderna. Es decir, Babbage, este señor fue el que dijo, oye, los computadores tienen que ser de propósito general, yo le debo suministrar algunas reglas y él debe resolver el problema siguiendo esas reglas. Esas reglas son los programas, por si acaso, son los algoritmos que fueron transformados en programas. Y eso fue la máquina que él diseñó. Ojo, la diseñó, pero no la pudieron construir. ¿Por qué? Porque por problemas técnicos de la época era imposible llegar al nivel de fineza que él necesitaba, porque él la diseñó con engranajes. Por lo tanto, necesitaba demasiado trabajo esa máquina para ser construida y no estaba la tecnología todavía desarrollada para eso. Lo que sí, posteriormente, toda la gente después de a partir de 1920-30, siguieron las ideas de Babbage y, y ahí es como aparecieron los computadores como los conocemos ya, ahora. Pero este señor además dijo que como había que crear esas tarjetas perforadas, esos listados perforados que permitían alimentar la máquina con el proceso que éste debía desarrollar, necesitaba que alguien escribiera cómo debiesen ser esas tarjetas perforadas. Y para eso se puso en contacto y la señorita Ada Augusta King Lovelace en el año 1842, miren, del año 33-42 estuvo diseñando esta. La señorita Ada Augusta King, Lady Lovelace, hija de Lord Byron. Lord Byron es uno de los poetas más famosos que tiene Inglaterra, del romanticismo inglés, que está al nivel de Gustavo Adolfo Bécquer, más o menos en el ámbito nuestro, en nuestro idioma. Esa es la época del romanticismo, así se denomina en literatura. De hecho, los informáticos leemos harto por si acaso y nos gusta mucho la literatura. Personalmente me gusta mucho la literatura. Leo bastante. No hay que hacerle quita al leer por si acaso, ¿no? Leer te descubre el mundo, te enseña y te entrega herramientas para poder pensar mejor, ¿eh? La gente no entiende eso todavía. Yo he visto familias completas en donde en la casa entera no hay un libro. Creo que ese es un error gravísimo. Claro que los leo todos en internet, aquí dicen sí, pero el concepto de tener una biblioteca entrega un plus a esas familias que lo más probable es que las que no lo tengan les va a costar un poco más en desarrollar cosas. Ella colaboró con Babbage y por lo tanto se considera que es la primera programadora. ¿Cuántas damas tenemos aquí en el curso hoy día presentes? Tengo 30 estudiantes. Alison, me parece, Catalina, Francesca, Helen, Jacqueline, Javiera. ¿Quién más dice ver más? Jacqueline, Javiera, dije yo. María Jesús, María Paz. Y nadie más. Señoritas, para que ustedes vean que la computación no es un tema de hombres, como siempre hablamos acá de las discusiones de género, no. La programación, la computación, nace gracias a una mujer. Por lo tanto, necesitamos que más gente, más mujeres sigan la senda de nuestra amiga Ada Augusta. Así que las invito a ustedes, niñas, a ponerle color. Esto no es para hombres, por el contrario, esto es para cualquier tipo de género, porque aquí no hacemos fuerza, no hacemos nada. Lo único que necesitamos es estar sentados tranquilitos pensando un problema. Esa es la idea nuestra. Ada, el Departamento de Defensa norteamericano creó un lenguaje de programación usado en los años 60, 70 hasta fines de los 80, en donde ellos tenían un lenguaje para todos los temas de seguridad, para el lanzamiento de misiles, para la carrera espacial, para todo lo que tenía que ver ellos tenían un lenguaje específico, un lenguaje especial que ellos construyeron para eso. Ese lenguaje ellos lo denominaron lenguaje ADA, en honor a la señorita Lovelace. Por lo tanto, el lenguaje ADA, ese es el que estaba en boga.
No sé si ustedes, de la Guerra de las Galaxias, ustedes lo único que han escuchado es a Yoda, a Obi-Wan Kenobi, no sé, po, la princesa Leia, eso hablan ustedes de la Guerra de las Galaxias. Pero hay un concepto en política que se denominó Guerra de las Galaxias a mediados de los 80, que tenía que ver con, cuando Ronald Reagan era presidente de Estados Unidos, él tiró este concepto de la Guerra de las Galaxias, que en el fondo él tenía, eh, a través de satélites, controlaba los misiles. Y esos misiles estaban controlados por el lenguaje ABA. De ahí viene todo este tema. Así que para que vean cómo evolucionamos. Después saltamos al siglo XIX, continuamos. El siglo XIX hubo un problema a fines de siglo, 1890. Se quería hacer un censo en Estados Unidos. Recuerden que los censos son, aquí en Chile también se hacen cada 10 años en teoría, para ver cómo está la población, cuántos somos, de qué tipo somos, qué características tenemos para poder desarrollar políticas públicas. Y para eso se hacen los censos, no se hacen para otra cosa, para saber cuántos somos, sino que se hacen, y por eso se hacen muchas preguntas donde se establecen ahí y se definen ahí las políticas públicas, es decir, en qué va a gastar plata el país. Eso es importante, el concepto del censo. Por lo tanto, el problema que se suscitó en 1890 es que había que hacer el censo, ya le correspondía, pero, pero, aún no terminaban de procesar los datos del censo anterior. Es decir, habían pasado más de 10 años y aún no lograban, porque el censo se hacía a mano. Imagínense en Estados Unidos, que es un país ancho, ancho, que tiene muchos lugares, entonces cada vez que iban a censar tenían que traer los papelitos, las hojas, y después alguien tenía que transcribir eso, se demoraban en llegar, todo ese tipo de cosas, y por lo tanto estaban a puertas del censo que venía y aún no podían tener claridad de cuántos gringos eran. Y ahí apareció nuestro amigo Herman Hollerith, que él desarrolló una máquina tabuladora, como la que aparece ahí. ¿Qué es lo que decían fácilmente? Bueno, usted cree los datos, pásemelos en unas tarjetas perforadas, así a mano, como la Pollacola antigua, y eso es lo que envían. Y después la máquina se encargaba de tabular eso. La máquina se encargaba de contar, de definir, de trabajar. Eso es la máquina, es una máquina de tabuladora nomás. Eso se usó y con eso se logró agilizar este proceso. Esa es una máquina muy importante también en el ámbito del desarrollo de la historia de la informática. Eh, Posteriormente, en 1924, esta empresa de Herman Hollerith, que tenía esta máquina tabuladora, es lo que pasó a denominarse la famosa y nunca imponderada IBM o IBM, la International Business Machine, la máquina de negocios internacionales. Eso es del año 1890. De ahí pasamos ya al siglo XX, 1925. Este señor Vannevar Bush, del famoso MIT, es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, es la universidad tecnológica más importante que hay en el mundo, por si acaso. De ahí aparecen muchas cosas. Toda la carrera espacial, los astronautas, todas las cosas en Estados Unidos se preparan ahí en el MIT. La NASA saca todo del MIT. Él construyó una máquina. Por eso es importante el Scratch, por si acaso, porque el Scratch es desarrollado por el MIT. El Scratch es el que usan en el MIT para enseñar a programar a los estudiantes. Así que por eso también ustedes tómenlo en serio. Construyó una máquina diferencial con capacidad de integración y de diferenciación, es decir, construyó una máquina que era capaz de integrar y derivar los problemas. Esa es la maquinita, una máquina grandota. Imagínense la importancia que tenía. ¿Por qué? Porque muchos de los problemas que nosotros tenemos que resolver hay que aplicar integrales o hay que aplicar diferenciales. Entonces, esas se resuelven a mano. Pero si yo tengo una máquina que me las resuelva, entonces la solución de ese problema es mucho más rápida. Ese señor hizo eso. Sigue siendo un computador de propósito específico, tal como el que había iniciado Babbage. Era un computador específico. De ahí saltamos al año 35 hasta el 38. 1935, previo a la Segunda Guerra Mundial, por si acaso. Ojo, este dato es muy importante. Las guerras o los conflictos bélicos, siempre han disparado un poco la tecnología, le han dado un impulso adicional.
El año 35 hasta el año 38 apareció un alemán llamado Konrad Zuse, este caballero que está acá, que él desarrolló un computador, ojo, desarrolló el computador, el Z1, utilizando relés de esos dispositivos. Relés son estos dispositivos, son como interruptores, supongamos que son interruptores. Y el concepto de aritmética binaria, es decir, tal cual como funcionan los computadores en la actualidad. No sé si ustedes han escuchado por ahí la mentira número uno que hay, que dicen que los computadores trabajan con 0 y 1. ¿Han escuchado eso? Sí, profe. Sí, profe. ¿Y ustedes creen que es así o no? ¿Ustedes creen que el computador ¿Cómo es trabaja con la puros frase? ceros? ¿Computador trabaja cómo? Con ceros y unos nomás. Eso es lo que se denomina aritmética Yo sí binaria. la he escuchado. Generalmente la gente dice los computadores trabajan con puros 0 y 1. Bueno, en el fondo no es que trabajen con ceros y 1 los computadores, porque los computadores no trabajan con 0 y 1, eso está claro, métanselo bien en la cabeza. Lo que ocurre es que los computadores, ¿con qué trabajan? A ver, ¿qué pasa si yo, qué le corto a un computador para que este deje de funcionar? Los códigos ¿Memoria? binarios. No, tampoco, la memoria, ninguna de esas cosas. ¿Qué es lo primordial para que una máquina, en este caso el computador, funcione? El Circuitos. cerebro. Más que circuitos, para que funcionen los circuitos. El La energía. cerebro. No, La. porque el cerebro está fuera ¿Cómo del se llama? computador. Energía. La energía, la Ah, la energía. energía. O Si sea, usted lo le mismo que saca, quería si, decir. si usted desenchufa su computador, ¿qué pasó? No No funciona. funciona. Le saca la batería, no funciona. Por lo tanto, ¿con qué No funciona un computador? funciona. Con energía. Y los circuitos, como bien dijo un compañero por ahí que trabajan con circuitos, sí, pero los circuitos son compuertas lógicas, que ustedes las tienen que haber visto un poco en álgebra, cuando vieron lógica, compuertas lógicas. Y los circuitos lo único que permiten es pasar o no pasar corriente. Eso es lo que ocurre en un circuito. ¿Pasó corriente o no pasó Sí, vimos corriente? los circuitos en un programa, hicimos circuitos. Sí. Y ahí ustedes, ¿qué es lo que ven? Dicen, desde el punto de vista de aritmética binaria, o sea, ¿de dónde viene? Viene el tema de que un circuito va a actuar de una forma dependiendo si pasó o no pasó corriente o si dejó o no dejó pasar la corriente. Es decir, tiene dos estados, por eso es binario. ¿Pasa o no pasa? En términos prácticos, en realidad son diferencias de voltaje, pero ya llevémosla a lo más simple. ¿Pasó o no pasó corriente? Son dos estados. Entonces, como yo necesito modelar un computador, modelar un problema, no lo puedo hacer escribiendo ahí, ¿saben qué? El circuito 1 pasa o no pasa corriente, después vuelve a pasar o no pasar, entonces pasó. No tiene sentido, o sea, nadie lo entendería. Y entonces ahí no se le ocurrió nada más ni nada menos como los computadores, el desarrollo de la computación siempre viene de la matemática, de los matemáticos. Dijeron, modelemos entonces esa situación para poder sentarnos y escribir teoremas y teorías. Y ellos dijeron, ¿saben qué? Vamos a modelar el comportamiento interno de un computador a través de la aritmética binaria, es decir, 0 y 1. 0 va a significar que no pasó corriente, 1 significa que pasó corriente. Por lo tanto, de aquí en adelante no vamos a hablar de pasó o no pasó, sino que hablamos de 0 y de 1. Pero no significa que el computador trabaja con 0 y 1. El computador, vuelvo a repetir, sigue trabajando con energía. Es un modelo para poder entender el tema. Esa es la aritmética binaria. Más adelante también vamos a trabajar un poco en aritmética binaria. Ya, ese computador que está ahí fue creado por este señor previa a la Segunda Guerra Mundial. Era alemán, pero cayó en las manos de nuestro amigo Adolf y él estaba trabajando para poder generar el computador que lograse, recuerden que lo que quería Hitler era disparar misiles y que llegaran al otro lado del Atlántico, es decir, que llegaran a Estados Unidos desde Alemania. O sea, una cosa que de locos en esa época. Él lo tenía pensado. Y para eso tenía trabajando este caballero. Por eso la historia nunca lo recuerda, porque los que ganan la guerra son los que escriben la historia, ¿no? Y como la guerra la perdieron esto, nadie dice que efectivamente el gran primer computador en el fondo era este caballero. Y eso salió a la luz hace unos 20 años atrás, por si acaso. Antes le seguíamos diciendo que los primeros computadores eran de los norteamericanos.
Así que este caballero creó ese primer computador, que efectivamente era un computador. Y posteriormente él se arrancó y se fue a Suiza, después de que terminó la guerra. Allá siguió desarrollando computadores y se fue más para la parte eléctrica y desarrolló la empresa que hoy todos conocen como Siemens. ¿Ubican la empresa Siemens o no? ¿Han escuchado hablar sobre eso? Ustedes que son industriales, la industria Siemens. Sí, profesor. Esa es la más importante que hay. De hecho, todo lo que es luz, todo lo que es luz, energía eléctrica generada acá en nuestra región, ahí en Colbún, el complejo Colbún Machicura, en donde generamos nosotros electricidad para todo el país. Los motores, los generadores de electricidad son Siemens, son unos motores pero gigantescos, están en unas cavernas gigantescas. De hecho, nosotros los llevábamos a ustedes para allá. Los llevamos a pasear cuando podíamos y los vamos a llevar apenas se levante los temas de la cuarentena. Cuando se levante todo el tema de la cuarentena ya, ¿cierto? Aquí hay algunas fotos, por ejemplo, eso cuando fueron a PF, eso. Esa es la entrada de Colbún Machicura. Eso es lo que está adentro. Adentro hay un... estos son los motores, estos son los motores Siemens. Esta es la caverna que genera la energía, dado el agua que cae, ¿cierto? Golpea unas turbinas y esas se mueven y eso es lo que genera la electricidad. Esta es la caverna. Ahí, para que ustedes conozcan cómo funcionaba. Y esos motores son Siemens. Ahí llevamos a nuestros estudiantes a pasear y van ustedes a conocer efectivamente cómo funcionan estas empresas de luz. Ya, este caballero creó esa empresa. Posteriormente, en 1937, apareció un señor llamado Alan Turing, un matemático, el que está aquí, es una de las personas más importantes que hay en el desarrollo de la ciencia de la computación. Cuando hablamos de desarrollo de la ciencia de la computación, de la teoría de números, todas esas cosas que nosotros manejamos, que ustedes no ven, pero que manejamos los informáticos, él desarrolló la idea de la máquina universal. Obviamente, tomando en consideración todo lo que había hecho Babbage y todos los anteriores, era inglés, por si acaso, igual que Babbage, desarrolló la idea de la máquina universal, que era capaz de ejecutar cualquier algoritmo y con eso formó la idea y la base de la teoría de la computación o de la computabilidad, es decir, cuando un problema puede ser resuelto por una máquina. Ese es el tema de la computabilidad. Y ahí empezó a hablar los primeros conceptos de inteligencia artificial también, por si acaso. Empezó este señor Alan Turing en el año 1937, que es el aporte más grande que vamos a ver a continuación. Él está reflejado en la película El Código Enigma. Eh, esa película la dije yo la semana pasada que las vean. Este señor desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial con un equipo, desarrolló un computador que lo permitía era tratar de descifrar los mensajes de los alemanes, es decir, una máquina que desencriptaba. Esa máquina se llamó Colossus. Eso lo creó él. Y gracias a esa máquina, que aquí está mostrada en la película, se ve claramente cuando está en el trailer que yo les mencioné, que está ahí creo que el trailer no, está acá, ¿o no? Creo que se los dejé, ¿no? Creo que he visto esa película, profe. Sí, por aquí, pero vean ustedes, la película entera está en YouTube por si acaso, entera, entera. Así que la pueden ver y ahí van a ver un poco el desarrollo, lo que hizo este señor. Pero este señor murió joven, eh, lamentablemente quedamos cortos porque tenía muchas ideas. Él creó el concepto de autómata, todas esas cosas que se usan mucho en inteligencia artificial. Él creó los conceptos y las bases, era un matemático puro de partida, desarrolló todo eso, pero tenía un pequeño drama que dado que ahora estamos en un mundo distinto, este señor era gay y en esa época, peor que ahora ya no es así, era prohibido por ley definir eso. Iban a la cárcel, así de simple. Y él como profesor universitario, cuando descubrieron que era gay,
En la película se da a entender, pero no se dice. Cuando se da a entender, y después terminó la Segunda Guerra Mundial, después de que lo condecoraron y todo el cuento, él, lo acusaron, volvió a hacer clase en la universidad donde trabajaba, y lo acusaron de estar corrompiendo a la juventud. Esa fue la acusación que hicieron. Lo trataron químicamente, casi lo volvieron loco, y tomó la decisión, como a los 40 y tantos años, de suicidarse con cianuro. La historia dice, pero no es verdad, o si es verdad, eso nunca lo vamos a ver, de que se suicidó inyectándole cianuro a una manzana y se comió la manzana, mascó la manzana y con eso murió. Y de ahí dicen que Steve Jobs sacó la idea de la manzanita mascada de Apple para rendirle tributo a Alan Turing. El premio más importante que se otorga en el ámbito de la informática se denomina el premio Turing y es como el equivalente al premio Nobel en el área de informática, gracias a este señor. Posteriormente, ya todo lo que se perdió hace unos cuantos años atrás, se le retribuyeron todos sus cargos honoríficos. Él era Sir de la corona norteamericana, de la corona inglesa. Le quitaron todos esos títulos nobiliarios que tenía ya, que había ganado por haber ganado la Segunda Guerra Mundial, y se los volvieron a reponer, pero ya póstumo. Así que esa es la historia de Alan Turing. Léanlo, conózcanlo, habló sobre inteligencia artificial. También existe lo que se denomina la prueba de Turing para determinar cuándo un programa puede ser considerado programa de inteligencia artificial y cuándo no. Ese señor es importantísimo en nuestro mundo. Esa es la máquina que él creó. De ahí empezaron a aparecer todos los computadores ya. En el año 43, fíjense, ya saltamos en el 38, 40, 43, ya empezaron a aparecer, los tiempos de desarrollo se acortaron enormemente. Y esta era máquina gigantesca. Posteriormente, en la Universidad de Pensilvania, se creó un computador que se llamaba el ENIAC, que era Electronic and Numeric Integrated and Computer, que era toda esta máquina grandota, imagínense. Este era un computador. Este computador tenía menos poder de cálculo que el celular que tiene usted en sus manos, o menos que una calculadora en realidad. Y ocupaba todo ese espacio. O sea, ya hemos ido achicando la cantidad de años de desarrollo, y también lo que hemos ido avanzando mucho en la integración o en la creación de chips. Es decir, ya ocupamos mucho menos espacio en nuestros sistemas. De hecho, como les decía yo, mi computador tiene una cantidad, cada uno de estos era un tubo o un chips, entre comillas, podríamos decir, separado a una distancia, yo la puedo mover con regla. Pero ahora en los computadores se habla de nanómetros. A esa distancia están separados los componentes internos. Mi computador, como lo vimos ahora, cada chips interno, que no lo veo yo, está separado a 14 nanómetros. Los chips nuevos de Apple llegan a 5 nanómetros. Y estos otros están, imagínense. Es decir, solamente en ese lugar que estoy mencionando acá, hay millones ahora de transistores. Acá había uno solo. Ya, eso es el año 43. Y ahí comenzó un desarrollo pero gigantesco. El primer calculador electromecánico automático, eso dicen los gringos, de propósito general, a gran escala, fue el denominado Mark I, que fue ideado por Howard Eichel en convenio con la IBM y el Departamento de Defensa norteamericano. Este computador, este es el computador completo. Y ustedes no le ven teclado, no le ven pantalla, no le ven impresora, no le ven nada, ¿se dan cuenta? Esa es la idea del computador. Y estos computadores eran con tubos al vacío, así como ampolletas incandescentes, que cuando se prendían generaban un calor, pero extraordinario. Y se pasaban quemando. Ya, y ahí aparece en 1945. Un segundo, me llegó un correo. En 1945 apareció otra mujer más, que es famosa también, que era una programadora también y matemática muy inteligente, Grace Murray Hopper, que ella, este computador ya estaba más chiquitito, encontró y le puso nombre a los errores del computador.
Cuando un computador comete un error o un programa tiene un error de programación, se dice en nuestra jerga que tiene un bugs. Un bug es un bicho, una cucaracha. Ella encontró el primer bug en el computador Mac II. ¿Y qué es un bug? Y en el fondo lo que ocurría es que en este computador gigantesco había cosas que de repente no funcionaban bien y no sabían por qué. Revisaban el código del programa y estaba correcto. Hasta que se dieron cuenta que abrieron un poco esto y fueron a ver adentro y se encontraron que había muchas cucarachas, muchos bichos adentro. Con el calor que generaban estaban haciendo nido y por lo tanto hacían interferencias, hacían puentes. Y por lo tanto el computador no funcionaba como correspondía. Y ella dijo, oh, el computador tiene bugs, tiene fallas. Entonces de ahí para adelante ahora, cada vez que hay un error en un computador, nosotros decimos tiene un bug. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es debuguear. Y debuguear es depurar, sacarle los errores a un programa. Si escuchan por ahí en alguna parte que el programa tiene que el computador algo tiene un bug, en el fondo es un error. Y se escuchan que alguien dice, hoy tengo que ir a debuguear, tengo que ir a eliminar errores. Son jergas por si acaso. Aparece otro gran matemático, John von Neumann. Escribe su borrador sobre la arquitectura de los computadores. Él dijo cómo tenían que ser los computadores de aquí en adelante. Y que es la base de todos los computadores que nosotros tenemos. El suyo, el que tienen ustedes, el celular. Todos estos computadores tienen esta estructura. La estructura denominada de von Neumann. ¿Y en qué consiste eso? En que las cosas se hacen una tras otra. Secuenciales. Esa es la idea de forma rápida pero secuenciales. Esa es la arquitectura, entre comillas, rápidamente que podríamos hablar de von Neumann. Él dijo, si la gente no cree que las matemáticas son simples, es solo porque no se da cuenta de lo complicada que es la vida. Y eso es para que decirle que la matemática es fácil. ¿Eh? ¿Qué creen ustedes? ¿La matemática es fácil o es difícil? ¿Cuál es su opinión al respecto? Es difícil la matemática. La matemática es fácil. Oye. Una vez Yo que, encuentro más difícil poner acentos que que resolver una ecuación. una vez que se comprende la matemática, debe ser fácil. La matemática es fácil, bonita, uno se enamora de la matemática. Yo soy matemático por si acaso, por eso yo siempre hago referencia a esto. La matemática es bonita, la matemática es arte. La matemática tiene siempre estructura, siempre tiene una lógica. A diferencia de lo que yo siempre he dicho, a mí me encanta la literatura. Yo jamás podría escribir como escriben los escritores o los poetas, ni menos tener la calidad que tienen los profesores de castellano, porque de repente, claro, nosotros sabemos que hay reglas para la ortografía, ¿cierto? Reglas para poner tilde, pero de repente hay palabras que no siguen la regla y hay que ponerle tilde, porque se le ocurrió a alguien, ¿no? Una cosa así, o sea, no hay un desarrollo lógico. En cambio, en matemática todo tiene explicación. Nada aparece de la nada. No existe eso, por eso se dice que la matemática es estructurada. Nada se escapa. Si yo entiendo la base, entonces voy a dar el paso siguiente. ¿Cuál es el problema que tenemos siempre con los estudiantes de matemáticas? Que tratan de aprender y apurar el ritmo y tratan de aprender lo último sin tener claridad en los pasos anteriores. Y por lo tanto van a creer que es brujería. Van a creer que es magia negra cuando alguien resuelve un problema. Porque ¿cómo se le ocurrió eso? Claro, se le ocurrió porque él tenía claro los pasos anteriores. Ese es un consejo que se los doy yo, como persona que algo se maneja de matemáticas, y estudien la base siempre, los primeros pasos. Y eso les va a permitir a ustedes trabajar. Ya, ese es John von Neumann. En el año 47 aparecen estos señores y este es el primer transistor. Transistor es el que permite el paso o no paso de la corriente dependiendo de la tensión que haya. Eso es lo que hace. Estos son los primeros transistores. Estos transistores han evolucionado tanto que ahora en un chip existen millones de transistores. Billones. Imagínense cómo se ha miniaturizado la computación, cómo se ha achicado todos los dispositivos. En el año 56 aparece el concepto de inteligencia artificial, creado por dos señores, John McCarthy y Marvin Minsky, que uno era especialista en lenguajes, y crean el concepto de inteligencia artificial en el Dartmouth College, que es una universidad norteamericana. Y ahí empezaron a hablar sobre el concepto, si los computadores piensan o no piensan, si existe inteligencia artificial o no existe inteligencia artificial. Y eso sigue hasta el día de hoy. De hecho, hasta ahora yo acabo de leer unos reportes del Estado, del gobierno y de los países,
en donde dicen que los países que no dominen la inteligencia artificial están condenados a seguir siendo subdesarrollados. Ojo con ese concepto. ¿Creen ustedes que los computadores piensan? Yo creo que no. Ya, sí. Vuelvo a repetir. Y aquí la pregunta viene más de Yo creo que no tampoco. Viene el tema más complicado. Estamos tratando de determinar si un dispositivo tiene inteligencia y yo he leído por ahí y aún no tenemos claridad cómo funciona la inteligencia humana. ¿Qué es la inteligencia humana? Yo puedo dar algunas características de alguien inteligente, pero ¿cómo defino la inteligencia? Existen muchas definiciones y todavía ni se ponen de acuerdo. O sea, es decir, estamos tratando de entender la inteligencia de las máquinas cuando aún no entendemos la inteligencia humana. Es complejo, por eso es interesante. Por eso nosotros, generalmente ahora, los que somos más informáticos, sí entendemos el concepto que quieren, a lo que se quieren referir. Pero nosotros preferimos hablar de aprendizaje de máquina, machine learning, más que de inteligencia artificial, en el ámbito en que estamos nosotros. Si ustedes escuchan por ahí que alguien habla de aprendizaje de máquina, en el fondo está haciendo referencia a este concepto, para no entrar en esa discusión de lo que es la inteligencia. Machine learning o aprendizaje de máquina. Y ahí se hace una discusión. Eso es interesante porque ahí aparecen las redes neuronales artificiales, todo ese tipo de cosas que manejamos en el ámbito nuestro. Pero esa es la idea. El Machine Learning, ese es el concepto que nosotros manejamos más que la inteligencia artificial, aunque todo el mundo habla de inteligencia artificial. Y ahí ya estamos en el año 57 al 69, ahí empiezan a aparecer los lenguajes de programación ya más interesantes. Fortran, que es un lenguaje que deriva de la palabra fórmula translator, traductor de fórmulas. Aparece el lenguaje Lisp, que es un lenguaje que está orientado a listas, que es para inteligencia artificial, vuelvo al concepto anterior. En el año 60 aparece un lenguaje COBOL, que es un lenguaje que está orientado al negocio, al business. Y ahí empiezan a aparecer, de hecho es el año 64, miren. El año 64, mucho antes de que apareciera Internet, ya existía el concepto de hipertexto. ¿Saben lo que es el hipertexto cuando han escuchado usted hablar ahí? ¿Saben lo que es el hipertexto, no? No, profesor. No, No, profe. Y cómo cuando están navegando, ¿qué es lo que hacen ustedes? hipertexteamos. No, Hipertextean. De hecho, ¿en serio? el código en que están escritos todas las páginas web se llama HTML. Es De veras. Hypertext, el Hypertext Language Model. Es un lenguaje modelado de hipertexto. En el fondo, hipertexto, ¿saben lo que es? Es si yo le hago clic a acá, se me abre una ventana explicando lo que es el texto. Es como una página web, se dan cuenta, ustedes están leyendo una página web, de repente aparecen enlaces, ¿cierto? Ustedes le hacen clic al enlace y se van para otro lado. Ese es un hipertexto. Ese es el concepto de hipertexto. Ese fue inventado en el año 64, mucho antes de que apareciera Internet. Y el HTTPS, HTTP. eso. El HTTP es un protocolo de comunicación nomás. Es el que usamos acá nosotros cuando ustedes ponen aquí ese que sale ahí. HTTP y HTTPS. Son dos protocolos de comunicación que permiten comunicar dos máquinas. Obviamente con código HTML. Ojo con eso, ¿no? HTTP y HTTPS son distintos. HTTP no es seguro, HTTPS es seguro. Eso es interesante reconocer. Fíjense que aquí HTTPS, si yo le doy clic acá, me sale que tiene un candadito. Si tiene candadito significa que es HTTPS, es decir, que la información fluye codificada. Si no tiene eso, entonces es peligroso. Por eso cuando ustedes se metan a esos links que les llegan a ustedes al celular y que generalmente son para puro estafarlo, vean bien primero de dónde viene, qué es lo que dice esto. Ahí dice, me llegó un mensaje del Banco Chile y ustedes se meten acá y ven y en ninguna parte dice Banco Chile o dice Banco Chile, parece como que fuese Chile. Pero la página que ven ustedes, lo que ven acá, dice, no, pero si es la página del banco.
Claro que es re fácil hacer una página, clonar una página es muy simple. Y yo lo derivo a otra dirección, no a la dirección del banco, y allá les pido la clave, po, y ahí los sonero. Entonces, cada vez que me llegan esos mensajes, yo miro acá nomás, esto está loco, esto es fraude. Así que tengan cuidado con eso por si acaso. Y ahí aparece el lenguaje BASIC, que es el lenguaje más usado. En el año 68 aparece la película Odisea en el espacio 2001, donde aparece el primer computador que hablaba y tenía conciencia. Esa es la idea de esa película, por si acaso veanla, es una película icónica en el mundo del desarrollo de informática, que en el fondo lo que hace ese computador es que tenía conciencia. Hay otra película, Blade Runner, no sé si la han visto, que ahora salió la versión segunda, pero era de los 80, la versión original. Ahí también era un robot que también quería tener conciencia propia y quería tener un dios, quería ser un dios. Son películas interesantes porque aportan el punto de vista filosófico de la informática. En el año 69, para que vean, los años que estamos hablando, ustedes dicen, eso es el siglo pasado. Eso es ayer. Comienzo de ARPANET. ¿Y qué es ARPANET? ARPANET es el precursor de Internet. ARPANET es el comienzo de Internet. Es el sistema de comunicación que tenía la Secretaría de Defensa norteamericana, el Ministerio de Defensa norteamericano. ¿Y en qué consistía? En que ellos querían tener un sistema de comunicación como estábamos en el año 69, Guerra Fría, o estábamos a punto de mandarnos bombas con los rusos, ¿cierto? Los norteamericanos. Entonces ellos necesitaban tener un sistema de comunicación que fuera 100% seguro y no vulnerable a cualquier ataque. Y ahí crearon el modelo que nosotros usamos hasta el día de hoy de Internet. ¿Se dan cuenta? Porque ¿qué es lo que ocurre con eso? Que si realmente cae un servidor, eso no significa que las comunicaciones se vienen todo abajo, sino que el mensaje trata de llegar a otro, al destino, ya pasando por otro servidor y no por el que estaba caído, haciendo un ruteo. Esas cosas son creadas en el año 69. Posteriormente, como a fines de los 80, ya a principios de los 90, el Ministerio de Defensa norteamericano le dijo a una universidad, Carnegie Mellon creo que fue, ¿saben qué? Ahí está el protocolo, ahora se lo dejamos libre a todo el mundo. Cualquiera puede usar esta comunicación. Ese es el tema. En el año 71-73 empezaron a aparecer los primeros microprocesadores o los primeros chips. Miren que eran feos, estaban hechos casi con tabla. El 71 se desarrolló el primer procesador Intel, que era el 4004, el primer microprocesador, año 71. Fíjense cómo este computador tenía más chips que todo el primer computador Mark I o el Coloso. Era mucho más poderoso este chip que toda esa pieza gigantesca de dispositivos. El año 71 IBM desarrolla el primer floppy disk, esta cosa que está acá. En el año 73, otro matemático sienta las bases de la programación y generó estos 4 tomos, que es lo que él denominó el arte de la programación, que es unos libros que sientan la base de lo que es la ingeniería de software y la programación actual, pero desde el punto de vista netamente matemático. Un programa puede ser demostrado matemáticamente que está correcto. No lo vamos a hacer con ustedes, así que no se asusten. Pero esa es la idea. Estos libros están en la biblioteca, por si acaso. En el año 1973, este señor en Xerox crea lo que se denomina Ethernet, que es el protocolo que nos permite a nosotros ahora estar comunicados. Fue creado en el año 73, estos protocolos. Del año 75 al 82, ¿qué pasó? Que estos señores que están acá desarrollaron lo que podría considerarse, entre comillas, el primer computador personal, que es el Altair 8800. Y fíjense las características que tenía y compárenlas con los computadores que tienen ustedes ahora. Tenía 256 bytes de memoria. Ustedes están hablando de 4 gigas, que tenía menos 8 gigas. Están hablando de miles de millones. Y este tenía solamente 256. No tenía pantalla, no tenía teclado y tampoco tenía memoria auxiliar. Es decir, no le podía meter disco un disquete ni nada por el estilo. Extraordinario computador, bueno, ese es lo que se considera que, entre comillas, puede haber sido el primer computador personal, pero que no tenía ni una gracia.
Y ahí aparecen nuestros famosos amigos Bill Gates junto a Paul Allen, que escribieron el primer programa para el Altair 8800. Es decir, para este computador ellos dijeron, necesitamos un lenguaje. Y ellos crearon el lenguaje BASIC y a partir de ahí fundaron Microsoft. Esto se los menciono porque también tenemos que desarrollar en ustedes, ingenieros civiles industriales, la capacidad de la creatividad y el emprendimiento. Para ellos fue un emprendimiento. Tomaron ese computador y le hicieron algo. Mejoraron, agregaron algo. No crearon el computador. Microsoft nunca partió siendo un diseñador y un creador de hardware, sino que solamente siempre era software. Microsoft. Pero así es como se hizo rico Bill Gates, entre las 5 personas más ricas del mundo, tengo entendido, gracias a Microsoft. Después aparecieron los computadores grandotes, el Cray 1, un supercomputador, y llegamos a nuestro amigo Steve Jobs, que junto a su otro amigo Steve Wozniak desarrollaron la Apple II. ¿Qué significa eso? Significa que ellos sí construyeron un computador. Y por lo tanto, aparte de construir un computador, también conversaron con Bill Gates para que le generara el BASIC para esta máquina. Por lo tanto, Steve Jobs y Bill Gates, aunque todo el mundo dice que se odiaban entre ellos, generalmente trabajaban en conjunto, se tiraban cuchillazos por la espalda, pero se necesitaban. Microsoft necesitaba a Apple y Apple necesitaba a Microsoft. Y así es como se crearon estos grandes imperios, estos grandes conglomerados, que son las empresas tecnológicas más importantes del mundo. Apple y Microsoft. Y en el año 82 se crea lo que ustedes conocen, el PC actual. Y eso es lo que se denomina, entre comillas, el primer computador, digamos, serio. Porque los otros eran como de juguete. Y se crea el primer computador con las características que tienen los mismos computadores que tienen ustedes. Por lo tanto, para sus computadores, el año cero es 1982. Ahí fue creado el PC y así ha ido evolucionando. Aquí hay una frase interesante que también sería bueno para que vean ustedes el efecto que tiene de cómo la tecnología ha avanzado. Si la comparamos con respecto a otras tecnologías, la tecnología de los computadores. Por ejemplo, si la tecnología del automóvil hubiera experimentado un desarrollo parecido a la tecnología de la informática, ojo, si los autos hubiesen avanzado en su construcción de la misma forma y a la misma velocidad que ha avanzado la informática, los computadores, la ciencia de la computación, se podría disponer, dice, de lo que es un Rolls Royce, son los autos más caros que hay casi, por menos de 2.000 pesos chilenos. A eso estamos hablando. ¿Qué significa? Que el computador que costaba millones de dólares en el año 45 ahora cuesta pesos. Y por lo tanto un automóvil hubiese seguido esa tendencia, todos tendríamos autos baratísimos. Además el vehículo tendría una potencia de un transatlántico. Esa es la potencia de hacer cosas. Recuerden lo que les decía yo, los primeros computadores del año 45 apenas sumaban, restaban, ¿no? Y el poder que tienen ahora los computadores en la actualidad son, pero, abismantes. Y por lo tanto, si el auto hubiese tenido ese poder de potencia, entonces sería tan poderoso como un transatlántico. Y además económico, que podría recorrer 1.000.000 de kilómetros, 25 veces la vuelta al mundo con un solo litro de benzina. Eso lo dijo este caballero Tom Forrester hace un tiempo atrás. ¿Por qué? Porque los computadores ya no consumen la misma energía que consumían antes. Cada vez consumen menos. Eso es más o menos. ¿Se imaginan ustedes cómo andaríamos todos en auto? Interesante esa propuesta. Y aquí viene ahora el desafío futuro, ¿no? El futuro es la red, todo lo que es las comunicaciones. El futuro es todo lo que es la inteligencia artificial. Ustedes, cuando hablo de futuro, estoy hablando de 3, 4 años más. No estoy hablando del futuro 50 años más adelante, estoy hablando de 3, 4 años más. Y ustedes van a estar con nosotros 5 años y medio. Es decir, este futuro, que yo se lo estoy planteando como futuro, va a ser presente para ustedes cuando se egresen. Ojo con eso. La influencia en la educación, ya la hemos más que visto. La influencia en la medicina. De hecho, ahora está la medicina, la telemedicina, que operan remotamente.
El comercio electrónico, ¿para qué decirlo? Gracias a la pandemia esta cosa se disparó, se disparó. La informática portátil e inalámbrica, es decir, ya todo lo queremos portátil, todo lo queremos sin cable, todo lo queremos y que duren alto las baterías. Ese es el futuro. Por lo tanto, eso significa que tenemos eh, esfuerzos que hacer en todos los ámbitos. Ustedes, en todo lo que tiene que ver con los procesos económicos, los electrónicos, en cómo mejorar un poco todo lo que tiene que ver con el hardware, ¿se dan cuenta? Los informáticos puros, en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, es decir, todas las profesiones nos estamos viendo obligados a mejorar, a cambiar. De hecho, más que mejorar, cambiar de repente las cosas que estábamos haciendo de una forma y hacerlas de una manera totalmente distinta ahora. Y no tener miedo al cambio. Ustedes van a ser gestores de cambio. Por lo tanto, tienen que estar acostumbrados a esos cambios. El avance de las tecnologías de la información y la comunicación que está realizando cambios en la sociedad. La sociedad cambió completamente. Ahora se sabe todo. ¿Está siendo dominada por la tecnología? Es una pregunta, pero la tengo en roja. Son discusiones que están abiertas. Yo no puedo decir ni sí ni no. Gran número de personas no comprenden la verdadera naturaleza del cambio. Ustedes no entienden de repente y la ven no de esta perspectiva, sino que la ven de una perspectiva netamente operativa nomás. No, esto involucra cambios, mucho más. Las personas relacionadas con la industria de la informática se muestran perplejas, dice. Exactamente, yo me sorprendo todos los días cuando abro y veo las revistas tecnológicas de las cosas nuevas que van apareciendo todos los días. Están en este momento en etapa de investigación o de estos desarrollos de investigación, pero es muy probable que en un par de años más ya sean productos comerciales. Y para allá van ustedes. ¿Qué más podemos hablar? La mayoría de los electrodomésticos son computadores hoy día. Un computador puede cambiar profundamente el modo de vida y de trabajo de una persona. Y más que un computador, la computación, la informática. Y lo más grave que veo yo, y por eso yo quiero apuntar a ustedes y hablarles de esta forma y con todos estos conceptos que yo les voy tirando. Una persona sin conocimiento informático se considera como una inculta tecnológicamente o analfabeta tecnológica. Eso es importante, por eso yo quiero que ustedes conozcan, se manejen esos temas. Porque en el mundo real, en el mundo del trabajo, en el mundo de la ingeniería, cuando ustedes vayan a conversar con otros ingenieros, estas cosas ustedes las tienen que manejar, las tienen que conocer. El estado actual dice el conocimiento, eso es lo importante, no la información. La información genera conocimiento y nuestra sociedad no es una sociedad de la información como muchos de los autores de libros o políticos hablan. Estamos en la sociedad de la información, dicen la sociedad. No, la sociedad de la información duró como 5 años y se acabó. Estamos ahora en la sociedad del conocimiento, por si acaso. Aquí el conocimiento es el poder, no la información. Con la información yo genero conocimiento. Y en la medida que genero más conocimiento, tengo más poder. Ese es el problema que tenemos los países subdesarrollados, que no generamos conocimiento, nos quedamos solamente con la información. Y eso es lo que ustedes tienen que apuntar. A eso cuando hablo yo de creatividad, emprendimiento, prototipaje de negocio, todo ese tipo de cosas que necesitamos trabajar, son conocimientos y si no lo hacemos, nuestro país seguirá siendo esclavo de aquellos que sí tienen el conocimiento. Esa es la idea. Y vamos a seguir siendo consumidores de tecnología y no creadores. O consumidores de conocimiento y no creadores de conocimiento. Dice, han nacido, creado, desaparecido y fusionado multitud de empresas para afrontar los nuevos retos de la tecnología. Sí, yo me acuerdo que en el año 2000 estaban de moda las empresas .com. Ahora ya casi nadie habla de las .com. Ya son empresas nomás. Algunos cambios van a ser transitorios y otros van a ser permanentes. Eso también ténganlo claro. Y eso es lo que yo quería mencionarles. Eso ya lo conversamos. Eso es lo que yo les puedo decir de nuestra disciplina, de lo que es la informática. ¿Captan la idea? ¿Captaron lo que yo quise explicarles hoy día? Ponerlos en contexto de qué es la computación hoy y cómo eso va a afrontar a ustedes, cómo los va a involucrar a ustedes, y ustedes cómo se van a involucrar en este tema.
¿Qué opinión tienen algunos? ¿Alguien que me pueda decir qué opina de todo esto que hemos conversado? Que, que muy interesante todo lo que se pasó, cómo evolucionó el computador a cómo estaba antes, a lo que está ahora. Exactamente. Y más todavía, cómo eso nos está a nosotros permeando, es decir, cómo estas cosas a nuestra sociedad, a ustedes en sus casas, eh, en los trabajos, en la educación, en la formación, en el desarrollo de la ingeniería, cómo todas estas cosas están siendo permeadas por eso. Y esos cambios, como lo vimos acá, son cambios bruscos de repente. Por lo tanto, lo que ustedes están aprendiendo hoy día, lo más probable es que cuando vayan a trabajar ya sea pasado. Por lo tanto, lo importante radica en la base, en saber de dónde vienen las cosas para poder entender y adquirir esas nuevas teorías. Si yo me quedo siempre en lo mismo y sigo trabajando en lo mismo y sigo trabajando en lo mismo, soy carpintero y como carpintero en lo que me interesa es el martillo y el serrucho y todas las cosas que hago con martillo y con serrucho, cuando todo el mundo dice que hay sierras eléctricas ahora, ¿cierto? Que hay martillos neumáticos y por lo tanto, no, pero yo soy porfiado, sigo en la mía. Entonces, eso es lo que yo quiero evitar. Ustedes tienen que estar abiertos a todos estos nuevos cambios, ya entenderlos. Ustedes no pueden oponerse al cambio. Si yo me opongo, me transformo en anarquista en el fondo y no sé qué voy a lograr. Aunque puedo estar de desacuerdo en muchas cosas, pero tengo que conocerlas, tengo que saber por qué y tengo que dar mi opinión fundamentada de por qué estoy en desacuerdo con esto. No porque me tinca nomás. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que hace un verdadero estudiante universitario, un ingeniero. No toma las cosas porque se le dijeron o porque otro escuchó por ahí nomás, no. Yo escucho, leo, comparo, analizo y después tomo mi propia decisión. Y esa es ese soy yo, eso es lo que buscan las empresas afuera, de que nuestros ingenieros tengan ese plus, que sean capaces de emitir sus opiniones y no quedarse callados. Por eso yo les pregunto, pero la mayoría se queda callada. Son pocos los que hablan. Tienen que decir lo que piensan. Y por último, si están equivocados, perfecto, me equivoqué, po. También tengo que estar yo dispuesto a decir, sí, me equivoqué. Sí, no tenía razón. Leí, analicé bien y sí, efectivamente estaba equivocado en mi razonamiento porque no había considerado esto o efectivamente no es así. Creo que tienen que abrirse ustedes a eso, a perderle el miedo al equivocarse, a perderle el miedo a decir las cosas. Así que eso es lo que yo los quiero invitar a ustedes, a ser estudiantes universitarios. Lamentablemente aquí en pandemia no habla nadie, pero en la sala de clase lo estaría haciendo hablar a todos. No los puedo obligar tampoco que prendan en la pantalla porque se enojan algunos. Ya, se los dejo ahí boteando, como dicen ustedes, ¿cierto? Se las dejé ahí picando. Y lo otro que necesitamos conversar un poco es sobre los sistemas operativos. ¿Qué es un sistema operativo? Que todo el mundo habla del sistema operativo, sistema operativo. ¿Cuántos sistemas operativos conocen ustedes o usan regularmente? Aquí los voy a pillar. ¿Cuántos sistemas operativos usan regularmente ustedes? Hablen nomás. El Android, ¿no? Android, ¿Ya? Windows. Windows. Exactamente. Android, Windows y los que tienen Apple, iOS. Por lo tanto, esos son sistemas operativos. Desde el punto de vista práctico, cuando yo hablo de un sistema operativo, no estoy hablando de un sistema operativo particular, estoy hablando de estas familias, que pueden ser distintos nombres, lo que quieran ustedes. Pero eso es un sistema operativo. ¿Y qué es lo que hace el sistema operativo? ¿Por qué es tan importante? Y ahí viene la clave. Un sistema operativo no es más ni menos que un programa. Ojo con lo que dije. Es un programa nomás, no es un ser omnipresente ni nada por el estilo. No, es un programa que tiene la característica de que es capaz de controlar y ejecutar otros programas. Eso es lo que hace un sistema operativo. No es que esté ahí nomás y sea como una magia nomás, no. El sistema operativo es un programa. Es el programa más importante que se echa a andar cuando se prende el computador, porque es el que parte, es el que permite que otros programas sean ejecutados por ustedes mismos. Ese es el sistema operativo. Sistema operativo tenemos nosotros ahora Android, para los que trabajan, para los que ven los celulares Android. Tenemos los que están en el mundo Apple, tenemos el iOS. El celular también es un sistema operativo.
Para los que tienen una tablet iPad, es el iPad OS, que ya no es iOS, sino que iPad, sistema operativo para la tablet. Para los PC tenemos el Windows, tenemos el Mac OS, y también tenemos el Android, y también tenemos el Chrome. También corren en los computadores. Linux. Linux también tenemos el otro sistema operativo. Cuando hablamos de Linux estamos hablando de una familia de sistemas operativos. Y existen más todavía que no conocemos ustedes. Existe Solaris, IX, que son sistemas operativos propios de los servidores. Esa es más o menos la idea. Ahora, ¿qué es lo que hace un sistema operativo? Por lo tanto, no hay uno, hay muchos. Gestionan el hardware. ¿Qué era el hardware? Toda la parte física, los dispositivos, los componentes, las memorias, los periféricos, los discos. Gestionan el hardware, es decir, ellos dicen qué es lo que hay que hacer. Administran los componentes, la CPU, el periférico, la memoria. Es como el gerente. Eso es, en estricto rigor, el sistema operativo. Es como el gerente. Es como el ingeniero industrial en una empresa. Es el que gestiona, coordina, reparte la memoria entre los programas, es decir, reparte los recursos. Controla, por ejemplo, una cosa tan básica. ¿Qué pasa cuando 3 personas quieren imprimir al mismo tiempo sobre la misma impresora? Bueno, tiene que haber alguien. Él controla eso. A quién le toca primero y a quién le toca después. Él lo ordena. Eso hace el sistema operativo. Reparte el procesador entre usuarios, si es que fuera un multiusuario. Y un montón de tareas más. Eso es el sistema operativo. Y desde el punto de vista técnico nuestro, es el intermediario entre el hardware y los programas del usuario. Es decir, si yo tengo un Word y quiero imprimir, entonces cuando imprimo, el que se encarga de mandar efectivamente a la impresora, al hardware, el documento, es el sistema operativo. No es el programa, es el sistema operativo. El programa se comunica con el sistema operativo y le dice, ¿saben qué? Oye, tengo que imprimir esto. Perfecto. Pásamelo, porque yo soy el que habla con el hardware nomás. Esa es la idea del sistema operativo. Podríamos hacer como un símil como capa de cebolla, una cosa como el dibujito que está acá. En el centro está el hardware, es decir, el dispositivo físico. Puede ser la impresora, un disco duro, un pendrive, cualquier cosa que mencionamos nosotros que era un hardware. Sobre él hay una capa que lo envuelve. Es una capa del sistema operativo. El sistema operativo es quien conversa y negocia con él. ¿Te das cuenta? Y después vienen todos los programas de aplicación, es decir, el Word, el Excel, todo ese tipo de cosas. Y después de eso está usted el usuario. Por lo tanto, usted, ¿con quién interactúa? Con la primera capa, que es el Word, Excel, lo que sea. Y usted le dio por imprimir o por ir a buscar un dato al disco. No sé, cualquier cosa que involucre una interacción con un hardware. Entonces, ¿usted qué es lo que hace? El programa en el fondo, no usted. Usted dice imprimir nomás o cargar el programa. Pero esa instrucción la recibe el sistema operativo. Y el sistema operativo se encarga de ver si tiene que recuperar algo del disco duro, dónde está, si tiene que grabar algo, dice dónde lo va a grabar, o si tiene que imprimir algo, le dice a la impresora que imprima. Esa es la idea del concepto de cómo funcionan los programas. Por eso, el sistema operativo está acá. Es lo más importante. Es el nexo. Pero este sistema operativo, así es la teoría. Pero hay un tema con los drivers. Y ese es un tema propio de Windows. Por eso los informáticos nunca nos gusta mucho trabajar con Windows. Porque Windows tiene el concepto de driver. ¿Han escuchado ese concepto, cierto? Instalan una nueva impresora y ¿qué es lo que tienen que instalar? Un drivers. El driver de la impresora, ¿cierto? Que ahora gracias a Windows 10 lo instala de forma automática, pero lo instala. Instalan una nueva tarjeta de video. Tienen que meterse a NVIDIA y en NVIDIA tienen que bajar los drivers de esa tarjeta. ¿Se dan cuenta? Y eso debe ser transparente para el usuario, pero no lo es. ¿Y qué es lo que ocurre con eso? Ocurre que al instalar drivers, yo dejo de lado el sistema operativo. Y es el driver el que interactúa con el hardware, no el sistema operativo. Por lo tanto, se provocan siempre conflictos. Por eso se les pasan de repente colgando las máquinas, entran en conflicto a veces 2 drivers distintos.
a veces se instala un driver de la impresora y justo tenía un escáner específico, especial para escanear 3D, y también instalo el driver y entran en conflicto con la impresora y uno no me imprime o da problemas, tengo que volver a imprimir todo de nuevo o tengo que volver a reiniciar todo. Ese tipo de problemas es ¿por qué? Porque no siguieron esta lógica. Se saltaron al sistema operativo. El sistema operativo es el que debía controlar eso. Y eso ocurre con los computadores Windows, por si acaso. Así que ese es el tema. No le metan tanto driver, métanle los drivers que efectivamente necesiten nomás el Windows para funcionar, porque si no van a generar colisiones. Esa es la pega, ¿no? Pero este concepto se lo salta un poco Windows. El resto de los sistemas operativos sí lo mantienen, tanto Android, Linux, Mac, sí hacen uso de esto. Y ahí nos encontramos el concepto de driver, porque el que tiene que saber cómo manejar el dispositivo hardware es el sistema operativo y el programa no tiene idea. El programa lo único que hace es le sigue mandando información al sistema operativo. Y el sistema operativo se encarga de trabajar con el hardware. Aquí hay varias cosas que se pueden hacer. ¿Qué es lo que hace un sistema operativo? Ejecuta programas, hace todas las operaciones de ES, entrada y salida, con teclado, ratón, monitor, etc. Todo el tema de los sistemas de archivos, las carpetas, los archivos, borrar, eliminar, grabar, todo ese tipo de cosas. Informar de errores de dispositivo, la típica ventanita azul de Windows o la ventanita de la muerte. Reparto de los recursos entre los programas, estadística del uso de recursos, protección de los datos, memoria virtual para aparentar tener más memoria de la que existe en realidad. El compañero de ustedes que me dijo que tenía 4 gigas. ¿Dónde está el problema de tener 4 gigas? Que si tú necesitas trabajar con archivos muy grandes, lo más probable es que tu computador ande un poco más lento. ¿Por qué? Porque él está usando lo que se denomina memoria virtual. ¿Qué es lo que hace? Como tiene poca memoria y necesita más para poder trabajar, él asume que una parte del disco duro es la memoria, por lo tanto va dejando cosas en el disco duro. Y lo que hemos dicho nosotros, que el disco duro es lento. Por lo tanto, obviamente se va a poner lento mi computador. No es que se ponga lento, el computador siempre anda rápido, anda a la misma velocidad. Lo que pasa es que esa interacción de cargar datos desde el disco duro es una operación no electrónica, es una operación electromecánica que es lenta. Por lo tanto, se demora. Y por lo tanto, vuelvo a repetir, los computadores no es que se pongan más lentos, sino que tiene que hacer muchas tareas para llegar a ser la que yo quiero. Y eso me da la sensación de que el computador está lento. Y aquí llegamos a los sistemas operativos. Windows 10, el Mac OS, el pingüinito de Linux, Debian y Red Hat, que son estos dos de acá, también son Linux, por si acaso, estos dos grandotes. Y todos estos otros que tengo aquí abajo también. Todos estos que están aquí abajo son descendientes de Linux. Usted puede instalar cualquiera de estos, son todos estos gratis, ¿eh? Todo esto es gratis. De hecho, ojo con con Deepin. Deepin está construyendo un ecosistema que quiere hacerlo parecido a Mac, pero en Linux y quiere desbancar a Microsoft. Y tiene todo el apoyo del gobierno chino. Así que, ojo con eso. Muy probable que dentro de poco ya no solamente vamos a tener computadores fabricados en China, sino que el sistema operativo. Así que ahí se las quiero dejar boteando. Pueden elegir muchos sistemas operativos, podemos trabajar con otros sistemas operativos. Si a ustedes les gusta jugar con sistemas operativos distintos, lo pueden hacer. Deepin. Hay una página de Deepin en español para que no tengan que leer con chino. El Deepin tiene ese monedito. Esta es la página. Ustedes lo pueden bajar. Pueden buscar videos en YouTube de Deepin para que entiendan un poco la lógica de qué es Deepin. Esa es la idea. Por lo tanto, les queda harto trabajo todavía. Llegamos hasta aquí, hasta ahora. No los voy a seguir atormentando más. Aquí en el LMS tienen ustedes esto que está acá. Yo quería nomás mencionarles para finalizar un poco rápidamente la descripción de la asignatura, ¿cierto? Que es todo lo que hemos conversado ya.
todo esto. El programa ya lo mencionamos porque lo mostramos. Ahí están los objetivos, por si acaso. Las unidades temáticas que ya se las mencionamos. Estamos trabajando en el planteamiento de problemas, que tiene que ver un poco con todo el tema de la eh, todo el tema de la trabajo colaborativo que vamos a ver. Ahí está la bibliografía obligatoria que sí o sí van a necesitar. Ahí están los libros, ese ya se los dejé. Les voy a publicar todos estos libros también. Se los voy a dejar yo ahí en el, en el LMS, poco a poco. Hablar sobre las licencias Creative Commons, que son licencias que no infringen los derechos de autor. La bibliografía complementaria. Todos estos libros los pueden trabajar ustedes si quieren trabajar. ¿Qué programa y herramientas los que vamos a trabajar? Obviamente, Scratch, inicialmente. Y posteriormente, Python, con sus correspondientes editores, que puede ser Visual Studio Code, WinIDE, lo que ustedes quieran. Tratar de potenciar el concepto de software libre para no andar pirateando. Aquí está la definición de lo que vamos a entender por software libre y eso es lo que hemos conversado hoy día. De hecho, ese es mi robot que yo programo y este otro robot que también programo, por si acaso. Y estos se programan como lo que vamos a aprender ahora. Así que es de esperar que de aquí a fin de semestre, por lo menos, logremos programar algunos de estos robotitos dando vuelta por ahí. Los puedan programar ustedes. Ya, eso es lo que yo quería mencionar nomás. Así que eso, hasta ahí llegaba la clase de hoy día. En la próxima clase vamos a ver el trabajo colaborativo y vamos a empezar inmediatamente con la introducción ya a los programas. Sin más, los puedo dejar, así que tranquilamente llegamos hasta 31, pero ahora hay 21, hay 24, así que lamentablemente parece que la gente no